Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este ciclo de seminarios web de la Universidad Autónoma de Chile. Mi nombre es Michela Suárez Pirela, soy profesora de la Facultad de Derecho y les doy la más cordial y cálida bienvenida a este seminario web Protégete en las redes. En este seminario vamos a tener la oportunidad de conversar acerca de unos temas que, en virtud de esta pandemia del COVID-19, lamentablemente se han vuelto mucho más presentes de lo que nos gustaría. La verdad es que esta pandemia nos ha obligado de alguna manera a llevar nuestra vida personal y nuestra vida laboral, nuestra vida académica a las redes sociales, a las plataformas en línea, y ha significado una masificación de conductas penales, bueno, y algunas vamos a ver si son penales o no, que se repiten, se masifican a lo largo del mundo, y la verdad es que se hace importante hablar un poco sobre ellas. Por eso hemos organizado a través del Observatorio de Ciberseguridad de nuestra universidad y del Instituto de Investigación en Derecho este seminario web que abordará tres temas principales: ciberacoso, grooming y las funas. ¿Bien? Por eso este título denominado Protégete en las redes. Contaremos con la participación de tres destacados expositores que nos hablarán de cada una de estas figuras, en las que esperamos surjan muchísimas preguntas y podamos aportar información que nos ayude a cumplir con este gran objetivo. En ese sentido, quisiera recordarles o darles algunas recomendaciones. Si se fijan en la plataforma, van a encontrar a la derecha, en la parte inferior, una ventana de chat con un signo de interrogación. En esta ventana van a poder formular sus preguntas, las cuales van a ser respondidas al final de las exposiciones. De todas maneras, no se olviden, por favor, de tomar nota de ellas y nosotros vamos a tratar de darle respuesta al final. Bueno, sin mayores preámbulos, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer expositor. Permítanme para hacer su presentación. Nos acompañará en la primera exposición el doctor, perdóneme doctor si me equivoco con la pronunciación de su apellido, el doctor Christian Chechler, profesor invitado de la Universidad Católica del Norte, quien nos va a conversar o nos va a explicar un poco sobre la figura denominada ciberacoso. Contarles un poco sobre el doctor antes de concederle la palabra. El doctor Cristian es abogado, licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Temuco y doctor en Derecho Penal por la Universidad de Deusto, Bilbao, España. Hoy se desempeña como académico y subdirector del Magíster en Derecho de la Universidad Católica del Norte en Coquimbo. Ha investigado y publicado numerosos artículos en materia de delitos, precisamente en las redes sociales, y particularmente las figuras como el grooming, el sexting y el ciberacoso. Hoy, como les he mencionado, nos va a hablar sobre el ciberacoso. Lo escuchamos, profesor. Bienvenido a nuestra casa de estudios. Adelante. Muchas gracias, Michelle, por esa presentación. No puedo partir sin agradecer la gentil invitación de la Universidad Autónoma para participar en este evento, particularmente en la persona de su profesor, el doctor Francisco Bedecarrat. Muchas gracias, Francisco, por esta invitación, la que gustosamente acepté, porque es un tema tremendamente interesante. Además, es un tema al que le he dedicado algo de tiempo en la investigación, y hoy por hoy, y por algo la presentación que ustedes están viendo, tiene un subtítulo, el ciberacoso en tiempos del COVID-19. Lo que estamos viviendo hoy, sin duda, que marca en buena parte muchos fenómenos de relevancia penal, y este es uno de ellos. ¿Por qué? Bueno, veremos algo en esta presentación, y sin duda los profesores que seguirán después también marcarán esas características especiales en las que vivimos hoy en día. Cuando hablamos de acoso, estamos hablando de un tema que ya lleva un tiempo instalándose en la escena penal en nuestros países. Hablo en general del contexto latinoamericano, sobre todo. Pero hay que reconocer que esto, antes de captar la atención de los penalistas o del derecho penal, capta la atención más bien de las ciencias fenomenológicas, y no en los países hispanoparlantes, sino en los países angloparlantes, principalmente en Estados Unidos. Fueron estos países, Estados Unidos, Gran Bretaña, los que primero percibieron que había ciertas formas criminógenas que eran más o menos invisibles, o que estaban invisibilizadas hasta ese momento, y que afectaban a grupos sensibles, particularmente menores de edad y mujeres. Invisibilizados porque en algunos casos estábamos hablando de conductas que eran
total y absolutamente aceptadas en la sociedad. Hoy, si aterrizamos en la realidad chilena, nadie discutiría, ¿ya?, lo delictivo que ya pasa a ser aparentemente un acto que hace décadas atrás ni siquiera era relevante desde el punto de vista penal, sino que todo lo contrario, estábamos hablando de un acto absolutamente permitido y que incluso debería considerarse positivo, como era el famoso piropo callejero. O sea, hace años atrás, en esa visión obviamente patriarcal y machista que dominaba nuestra sociedad, digo dominaba simplemente para hacer el contraste, el que una mujer recibiera un piropo era digno, ¿no?, de enorgullecerse por recibir un piropo callejero. Entonces, eso hacía que obviamente muchos de estos fenómenos se invisibilizaran. Hoy la perspectiva ha cambiado, por supuesto. Y en el ámbito del acoso, eso se lo debemos en buena parte a la recepción que tuvo en Estados Unidos y en Gran Bretaña, donde además se junta con otros factores. Uno de ellos es la erupción de las tecnologías. Muchas de las tecnologías que nosotros usamos hoy en día encuentran su matriz en Estados Unidos. Internet nace como un experimento militar en Estados Unidos, ARPANET, al que después se incluye la universidad como mecanismo de investigación, y que finalmente termina en lo que hoy conocemos con Internet. De Silicon Valley nacen muchas de las aplicaciones y tecnologías propias de nuestro tiempo. Por lo tanto, no es extraño que este fenómeno haya tenido relevancia en primer término en el país del norte. Y luego ya empezara a partir, sobre todo de la manifiesta intención de los distintos países, a nivel nacional e internacional, de proteger a los menores de edad sobre todo, y hoy con los movimientos feministas a tener la masividad que tiene el acoso hoy en día. No es que estos fenómenos, y voy a hablar en plural, estos fenómenos no hayan existido con anterioridad. Si pensamos, por ejemplo, en lo que hoy llamamos bullying, el matonaje o acoso escolar, es un fenómeno que ha existido hace décadas y probablemente podemos decir hace siglos. Pero con la irrupción de las TICs, las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, sin duda que alcanza una dimensión completamente distinta. Y eso probablemente, esa magnificación de los riesgos o efectos nocivos, es lo que haya captado finalmente la atención del legislador para recubrir con el derecho penal muchos de estos fenómenos que estaban al margen de la norma punitiva del ius puniente. ¿Qué tanto? Algo vamos a ver hoy día de eso en esta y las presentaciones que siguen. ¿De qué hablamos cuando hablamos de acoso, ¿no?, y ciberacoso? Si hablamos simplemente de las definiciones, ¿no?, del concepto de acoso y vamos a la fuente, a la que usualmente vamos los abogados para ver qué significa alguna palabra o término. En el diccionario de la RAE se define acoso, y al menos en las acepciones que a nosotros más nos podrían interesar, primero como perseguir sin darle tregua ni reposo a un animal o una persona. Obviamente nos interesa más la acepción en cuanto tiene una persona como víctima. Y en segundo término, apremiar de forma insistente a alguien con molestias o requerimientos. Una de las cuestiones que más se discute a propósito del acoso de cualquiera de sus manifestaciones es si para hablar de acoso necesitamos un acto, una sola conducta, un acto unitario, o bien múltiples actos. Las definiciones parecen dar la razón a quienes piensan que necesitamos una multiplicidad de conductas, ¿no?, una reiteración de conductas, que parece una solución bastante razonable, desde mi perspectiva al menos, sobre todo por un problema que se da en los fenómenos de acoso, y que vamos a profundizar luego en ello, que es que muchos de los actos constitutivos de acoso, al menos de algunos de ellos, son de por sí inocuos, ¿no? Son actos no ilícitos, son actos incluso no reprobables, ¿no?, o reprochables. Por lo tanto, un acto unitario en sí podría no ser constitutivo de acoso, sino que es la repetición de esos actos la que le termine dando el desvalor al fenómeno, ¿no? Sobre eso, insisto, vamos a referirnos en un rato más. Cuando agregamos el prefijo ciber o cyber, ¿no?, como quieran, estamos haciendo alusión al medio particular, que también en realidad deberíamos hablar en plural, los medios por los cuales se realiza la conducta de acoso. Y para eso hablamos básicamente de las tecnologías informáticas y telemáticas, sea a nivel de software, sea a nivel de hardware. Por eso hablamos indistintamente de acoso o ciberacoso.
¿Cuáles son las formas más conocidas de acoso o ciberacoso? Esto en ningún caso busca hacer una tipología, son básicamente las formas de acoso más conocidas, ni siquiera en el mundo jurídico, estamos hablando de la cultura popular. Muchos de ellos, por supuesto, tienen repercusión a nivel jurídico, no necesariamente en el derecho penal, eso hay que aclararlo, y ejemplos tenemos en nuestra propia legislación. Dependiendo de la edad de quienes estén participando de este encuentro, de este ciberencuentro, algunos probablemente vieron en su momento una película protagonizada por Michael Douglas y Demi Moore, en un momento de máxima popularidad de ambos actores, que se llamaba justamente Acoso Sexual, que es el concepto, o sea, el nombre con el que esta película se masificó en el mercado hispanoparlante. Disclosure era el título original. Y la película intentaba mostrar un episodio de acoso sexual que rompía el paradigma habitual del hombre acosando a la mujer. En este caso era una mujer acosando a un hombre que era su exnovio, pero que ahora era su subalterno. La película tuvo cierto éxito, repercusión sobre todo por un par de escenas de tono elevado, pero ponía de manifiesto y masificaba un concepto que ya se conocía en el mundo jurídico, que es el del acoso sexual. El acoso sexual en sí es un fenómeno que se da principalmente en el ámbito laboral, es probablemente la más antigua de las formas de acoso, y que tiene, por supuesto, un contenido sexual, que es lo que le da su característica. Muy similar por el contenido sexual es el denominado acoso sexual a menores, que en su variante cibernética sería el ciberacoso sexual a menores, también conocido como grooming o cybergrooming. No me voy a referir a este porque es parte de la presentación que sigue a esta. Tenemos también el acoso laboral, moving, ¿no? Que este sí tiene, es importante en nuestra legislación porque tiene reconocimiento en la legislación laboral. Es un acoso de carácter psicológico u hostigamiento propio del ámbito laboral, pero que no tiene el componente físico-sexual que tiene el acoso sexual y por eso se puede diferenciar de esa manera, y que está destinado a humillar a la víctima a través de tratos vejatorios, el mobbing. El acoso inmobiliario o blockbusting, probablemente el que menos se conoce en Chile desde la perspectiva de las ciencias penales, pero que en los hechos es bastante conocido, ¿ya? Es una forma de presión que se realiza en el ámbito del negocio inmobiliario, en el que un sujeto que tiene ciertos derechos sobre otro realiza conductas abusivas a partir de ese derecho con el objetivo de perturbar a una persona en el uso pacífico de su vivienda, creándole un entorno hostil, sea a nivel personal, familiar o social, con la finalidad última de forzarla a tomar algunas decisiones en torno al disfrute de su vivienda. Y esto es lo que podemos apreciar, por ejemplo, con las llamadas insistentes de una inmobiliaria para lograr que alguien compre o venda un bien raíz sobre el que tiene derecho en el que está viviendo, por ejemplo. Y este fenómeno en Chile lo hemos vivido. No tenemos consagración explícita en nuestro código, a diferencia de lo que puede verse en otras legislaciones como la española, donde sí existe este delito de acoso inmobiliario. Otra forma de acoso está dada por el acoso escolar o bullying, que este sí es muy conocido, se ha popularizado obviamente por las particularidades que tiene, también conocido en el derecho comparado como cibermatonaje, y que consiste básicamente en una forma de acoso que se da en el ambiente escolar. Esa es su característica, una característica subjetiva en cuanto a sujetos, ¿no? Estamos hablando de menores de edad, pero además en un ambiente escolar, ¿no? Probablemente el que más se discute en términos político-criminales respecto a la inclusión o no del derecho penal en este. Porque se señala, sobre todo de parte de los expertos de las ciencias sociales, no de la ciencia jurídica en particular, que probablemente sea mucho más pernicioso el uso del derecho penal respecto al cyberbullying o al bullying que la ausencia del derecho penal y el uso de otras herramientas de control social. Finalmente llegamos a una forma de acoso, que es la que quiero desarrollar un poco más en los minutos que me quedan. Michelle, ¿me confirmas, por favor? No me fijé la hora en la que empecé. Creo que empecé a las 19:05, ¿no? Quedan alrededor de 10 minutos, sí. Perfecto, perfecto. Estamos más o menos en el plan. ¿Qué es el stalking? ¿Ya? O también denominado acoso predatorio u hostigamiento, ¿ya?
que en su variante telemática o informática da lugar al cyberstalking. Todos estos fenómenos, o la gran mayoría de ellos, por supuesto, que hoy día tienen un escenario que aumenta su capacidad de peligro de lesionar un bien jurídico o más de un bien jurídico. Estamos viviendo una pandemia a propósito del COVID que ha generado, parafraseando a nuestro presidente y ministro de Salud, una serie de otras pandemias. Se habla mucho de la pandemia social, estamos viviendo ya un fuerte problema a nivel económico, eso no lo vimos solamente en Chile, sino en la mayoría de los países afectados por el COVID-19. Y esto ha generado, por ejemplo, ambientes importantes que se han trasladado desde su componente físico al componente virtual. Como le escuchaba a un representante de una ONG, lo leí en realidad, hace un par de semanas atrás, nunca, en ningún otro momento de la historia, habíamos tenido tantos niños conectados en Internet como hoy. Eso, para los depredadores sexuales, los pedófilos o los agresores sexuales en Internet, es, por supuesto, un escenario demasiado tentador. Sobre eso seguramente se hablará también en la siguiente presentación. Pero también estamos frente a una gran cantidad de adultos que están en Internet y una gran cantidad de adultos que trabajan en Internet. Por lo tanto, también hay caldo de cultivo para otras formas de acoso y una de ellas es el acoso predatorio o cyberstalking. Probablemente no les suene demasiado este concepto, no se ha masificado mucho en las ciencias penales a nivel de doctrina nacional, pero si yo les cuento algunas historias, probablemente sí les suene el fenómeno. Les podría contar, por ejemplo, ustedes tienen acá personajes bastante reconocidos, ¿no? Como la actriz Uma Thurman, a quien fue acosada por el sujeto que ustedes pueden ver acá en un pequeño recuadro, Jack Jordan. Él fue detenido el año 2008 por llamar a la actriz a su oficina y llamarla a su teléfono particular, por enviarle cartas de tinte erótico que iban ilustradas con dibujos de tumbas abiertas y un hombre a sus pies. El sujeto fue condenado, le dieron 3 años de libertad condicional y lo volvieron a arrestar a finales del año 2010 por haber intentado ubicar a la actriz nuevamente, a pesar de que tenía orden de alojamiento. Y cuando la policía ingresó al departamento de este sujeto, el hombre, ¿sabe lo que estaba haciendo? Estaba googleando a Uma Thurman. Ahí pueden ver también a Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. Uno podría preguntarse cuál es el colmo del creador de Facebook. Podríamos decir que es ser acosado a través de Facebook. Y esto fue justamente lo que le pasó a Mark Zuckerberg. Tenía un acosador en Facebook, Pradeep Manukondai, ¿no? Un ciudadano hindú que trató de localizar en muchas oportunidades a Mark Zuckerberg a través de distintas formas. Por supuesto, Facebook era la privilegiada, pero también a través del envío de correo postal, de correos electrónicos y de llamadas en reiteradas ocasiones, pidiéndole ayuda, particularmente pidiendo apoyo económico, llegando a utilizar frases del tipo: por favor ayúdame, estoy dispuesto a morir por ti, ¿no? Pidiéndole en general dinero a Mark Zuckerberg. El año 2011, en febrero, terminó obteniendo el dueño de Facebook una orden de restricción contra su acosador. Le pasó a Leonardo DiCaprio, con una mujer que aseguraba que estaba embarazada de Leonardo DiCaprio y que él tenía que hacerse cargo de este supuesto hijo. Estuvo durante años siguiéndolo. Y si bien esto podría parecer hasta el momento un poco jocoso, sobre todo lo de Mark Zuckerberg, cuando contamos la historia de Björk, la cantante irlandesa, que tenía también un acosador, Ricardo López, un sujeto de origen latino que estaba obsesionado con Björk, que cuando este comenzó a salir con un cantante, una pareja, un cantante afroamericano, perdón, Ricardo López comenzó a grabar un diario en VHS donde le decía, por ejemplo, quiero ser tu ángel de la muerte. En septiembre del año 2006, el sujeto terminó haciendo una bomba casera que le envió por correo postal a Björk. Se pintó la cabeza, como ustedes pueden ver acá en la foto, se puso una pistola en la boca y se disparó. Se suicidó. La carta fue interceptada por la policía y no llegó al lugar de destino, por lo que la actriz obviamente se salvó, pero esto ya nos da muestras de al nivel al que pueden llegar los ciberacosadores. Y hay probablemente casos más famosos.
El más famoso de ellos, sin duda, es el de John Lennon, que fue asesinado por un fan. Ahora, ese caso tiene una particularidad porque Mark David Chapman, que es quien le dio muerte a John Lennon, nunca tuvo contacto con él, hasta el momento en que se acercó a pedirle un autógrafo y le disparó. Hace mucho menos tiempo, en España, una actriz, Sara Casanovas, fue alcanzada por un sujeto, un ciudadano alemán, Arndt Meyer, quien afuera del Teatro Victoria, en la capital española, en Madrid. El sujeto la agarró por el cuello e intentó atravesarle la cara con una ballesta. De hecho, disparó la ballesta, la actriz logró esquivarla, finalmente la flecha se clavó en la chaqueta y en la espalda de un guardia, y entre otros sujetos lograron reducirla, ¿no? Cuando le abrieron la mochila tenía otra ballesta, tenía más flechas, tenía un cuchillo y tenía incluso una soga y esposas, ¿ya? Una soga con el nudo listo para ahorcarse o ahorcarlo. No se sabe, por suerte, no logramos saber. Estos son episodios que suelen denominarse como de stalking y que se dieran a través de Internet, hablaríamos de cyberstalking. Este concepto viene de dos palabras, de dos verbos anglosajones, digamos, términos anglos. El primero es steltion o besteltion, que significa deslizarse sin hacer ruido, y el segundo es to stalk, ¿no? Que significa acosar o acechar, ¿no? De ahí viene el concepto de stalking, ¿no? Que básicamente implica la repetición de una acción realizada con un carácter sigiloso, ¿no? Que es la imagen metafórica de un animal, y por eso la fotografía que ustedes ven ahí, de un animal al acecho, que es el momento anterior a conseguir ya la presa. Esto obviamente ha devenido en un uso de las ciencias penales del concepto de stalking, y que se refiere a una serie de actos asociados a patrones complejos de comportamiento que se caracterizan por la búsqueda persistente del contacto, el monitoreo del comportamiento, la vigilancia relacional y por el envío de mensajes inoportunos de parte de un sujeto acosador a otro sujeto que se transforma en su objetivo o víctima, produciendo ansiedad, produciendo miedo e inseguridad en esto. Es en el fondo el stalking o esta forma de acoso, digamos el acoso predatorio, una metáfora en el juego entre el cazador y su presa. Esto obviamente ha generado una serie de problemas cuando ya lo vemos desde la perspectiva penal, para alcanzar los minutos que me quedan. Primero, la amplitud conceptual, ¿no? Eso se produce en buena parte porque hablamos o usamos el concepto anglosajón, el stalking, y eso es por una razón de economía gramatical. Una de las características del idioma inglés es que se suele decir mucho en pocas palabras, ¿no? Acá hablamos de una serie de conductas que podemos reducir o reconducir a un solo término, que es el stalking, ¿no? Si lo queremos trasladar al español, tendríamos que utilizar algo relativamente similar, que es el hostigamiento, ¿no? O el acoso predatorio, que ya son dos conceptos. Esta amplitud conceptual, que se refiere o que tiene como objeto de definición una serie de conductas, genera otro problema. Como no tenemos claro por la cantidad de conductas qué es finalmente, qué es lo que constituye el acoso predatorio, cuando se quieren realizar estudios sobre esto, ¿no?, terminamos reduciendo el concepto a 2 o 3 de estas formas de acoso. Y cuando, por ejemplo, se le pregunta al encuestado si ha sido víctima de stalking y no tenemos claro qué es el stalking, vamos a terminar obteniendo resultados muy disímiles, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, existen estudios donde señalan que, por una diferencia abismal, las mujeres son las principales víctimas de acoso predatorio, pero otros estudios también en Estados Unidos señalan que hay una equiparidad entre las víctimas según género, lo que se explica básicamente por el concepto de stalking que se ocupó al momento de realizar un estudio. El segundo problema que tenemos cuando enfrentamos el stalking es que estamos hablando de actos que en muchos casos son absolutamente inocuos, como les señalaba hace unos momentos atrás. Esto significa que algunas de las conductas que nosotros podríamos calificar de hostigamiento son, incluso hoy en día, conductas que en general son bien valoradas. Una llamada telefónica, enviar flores, invitar a alguien a salir,
diríamos que son conductas absolutamente ajenas al derecho penal y cuya valoración en general es positiva. No son cada una de estas conductas en forma individual lo que generaría el desvalor necesario para la intromisión del derecho penal, sino que es el conjunto de estas, ¿no? Individualmente, claro, en forma muy clara, el derecho penal no debería intervenir. Y el tercer problema que tenemos es la determinación del bien jurídico. Y esto se produce porque estamos frente a uno de estos fenómenos criminógenos que se denominan de multietapas. Es decir, fenómenos que abarcan multiplicidad de actos y cada uno de estos actos puede afectar o poner en peligro un bien jurídico distinto. Cuando el legislador quiere trasladar esto a una ley penal o al código penal, va a encontrarse con un primer gran problema: ¿dónde lo ubicamos? Y ubicarlo en un lugar o en otro no es una cuestión baladí, porque esa decisión va a tener efectos importantes al momento de la interpretación del tipo penal respectivo. Michelle, ¿cuánto me queda? Por favor, para no pasarme. Ya estamos, pero... Voy a ocupar 1 o 2 minutos, nada más, Sí, no para hay ir cerrando problema. el tema. Claro, no hay problema. Reiteración, temporalidad y el conjunto son los elementos claves para tratar de entender entonces qué es el cyberstalking o esta forma de ciberacoso predatorio. Que, y aquí me voy a saltar algunas cuestiones que son más bien del perfil de la víctima y del acosador. En el derecho comparado hay países que ya han reconocido expresamente el stalking o acoso predatorio como delito: Australia, Escocia, Holanda, el Reino Unido, ¿ya? Y Estados Unidos. Ahora, en Estados Unidos tenemos diversidad de formas de tipificación, en la medida que hablamos de un Estado federal. Y España, aterrizando en un país con una realidad jurídico-cultural más cercana a la nuestra, también ha tipificado el delito de stalking, particularmente como una forma de coacciones, en el artículo 172 ter, donde se castiga a quien en forma insistente y sin autorización y de forma reiterada altere gravemente el desarrollo de la vida cotidiana a través de otra persona, por supuesto, de alguna de las conductas que se señalan en sus 4 numerandos, ¿no? A quien vigile, persiga o busque cercanía física, a quien establezca o intente establecer contacto con el sujeto pasivo a través de cualquier medio de comunicación o bien a través de terceras personas, mediante el uso indebido de datos personales, o que a través del uso de estos datos personales adquiera productos o mercancías o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con la víctima, o bien a quien atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ello. Todo esto, cuando se da de forma insistente, que es un elemento del tipo, pasa a constituir el acoso predatorio u hostigamiento en la legislación española. ¿Qué ocurre en Chile? Y con esto termino. No tenemos un tipo penal en el Código Penal de 1875 y en el proyecto o anteproyecto del Código Penal del año 2018, en el artículo 275 sí se considera el delito de hostigamiento de la forma en que ustedes lo pueden ver en esta lámina. Ahora, como hemos tenido y seguiremos teniendo probablemente una serie de otros problemas mucho más importantes que captan la atención de nuestro gobierno, sin duda que el sueño de un nuevo Código Penal seguirá ahí, lo mantendremos estancado probablemente por mucho tiempo más, así que tendremos que esperar, salvo que algún proyecto de ley lo incorpore y siga parchando nuestro Código Penal digno ya de Frankenstein, de tanto parche que tiene. Con eso puedo cerrar al menos esta primera parte y ya quedo atento después a las preguntas que ustedes puedan tener. Muchas gracias, Michelle, y muchas gracias a ustedes por su atención. Muchísimas gracias, doctor Chesler. La verdad es que si hay una palabra que pueda definir esta exposición, yo creo que sería paradójica, ¿no? Nos plantea unas cuantas paradojas que, bueno, ojalá en Chile tengamos la oportunidad de resolver muy pronto. Muchísimas gracias por tan interesante disertación. Les recordamos a nuestros participantes que pueden dejar sus preguntas en el chat y las responderemos al final. Anímense, pregunten, que con gusto pues vamos a darle respuesta en la medida de lo posible, ¿no? Porque también hay muchas cosas que están por ver. Bueno, a continuación vamos a escuchar la exposición de don Felipe Mardones.
Don Felipe Mardones es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas por nuestra Casa de Estudios, la Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco. Actualmente se desempeña como abogado de ejercicio libre y docente de la Facultad de Derecho, además de ser asociado a nuestro Observatorio de Ciberseguridad, ambos, como he dicho, de la Universidad Autónoma de Chile. Se dedica, por supuesto, a investigar materias relacionadas con delitos informáticos y computacionales, tales como el tema del que nos va a hablar hoy día, como es el grooming. Bien, Felipe, bienvenido, muchísimas gracias y adelante puedes iniciar con tu exposición. Buenas tardes y muchas gracias. Primero consultar, ¿se escucha bien mi voz? Excelente. Perfecto, impecable. Bueno, comenzar agradeciendo la oportunidad de realizar esta exposición, agradecer la presencia del profesor Chesler, nuestro invitado, y agradecer también a el profesor Belgarratz por haber organizado y participar activamente de la organización de la actividad y a todo el resto del grupo del observatorio que de algún modo ha participado también y ha contribuido también en la organización. Bueno, sin más preámbulos, el grooming. Voy a hablar a continuación de lo que es el grooming y voy a comenzar señalando que el avance tecnológico en general siempre trae aparejados riesgos, así como los vehículos en su oportunidad, la aviación, el desarrollo de nuevas tecnologías en general, siempre han traído aparejados riesgos de accidentes, por ejemplo, y bien el Internet es un fenómeno que no está exento de eso. Todas las nuevas tecnologías de comunicación también traen aparejados estos riesgos, y ahí aparece el grooming como uno de ellos. ¿Y ahora qué es el grooming en específico? Bueno, es un anglicismo, pero se traduce en una serie de conductas y acciones que son emprendidas por un adulto a través de Internet con el objetivo deliberado de ganarse la amistad de un menor de edad, creando una conexión emocional con el mismo y con el fin de disminuir las preocupaciones del menor y poder abusar sexualmente de él. Hay un trabajo que realizan estos pederastas muchas veces, y en general los delincuentes que cometen este tipo de delitos, que es lento y meticuloso, que consiste gradualmente ir ganando la confianza de los menores. Se ganan su confianza, ¿cómo? Bueno, conociendo sus gustos, sus intereses, y en ese sentido van construyendo un perfil de un mejor amigo, de una pareja idealizado, y con eso los menores lamentablemente, en su ingenuidad, caen, y muchas veces esto termina en eh, graves vulneraciones de sus derechos. Entonces, el delincuente en sí siempre se hace pasar por un menor de edad en el contexto del grooming, con perfiles falsos en redes sociales, por ejemplo, usando fotografías falsas, crean una identidad falsa en definitiva. Y así con eso contactan menores, intercambian conversaciones, se ganan la confianza y eventualmente esto conduce a que les piden fotos y videos de connotación sexual por lo general. Y en otros casos no es algo tan sutil como eh, un convencimiento al menor, ganándose su confianza, sino que derechamente se pasa a amenazas de ocasionarles algún mal a los menores. Hay algunas etapas que se pueden ir distinguiendo acá. Lo primero es que el acosador va a buscar generar el lazo de amistad con un menor, fingiendo ser un niño, falseando una identidad. Enseguida el acosador va a obtener información de su víctima, eh, busca información tal como el colegio donde estudia, dónde vive, a partir de la ciudad o su dirección particular, y otro tipo de información que puede serle útil para los propósitos que pueda tener. Luego hay una tercera etapa que es de seducción, o sea, busca el acosador que el menor realice acciones de carácter sexual, por ejemplo, a través de una webcam. Y por último, ya hablamos propiamente de acoso cuando ocurre la extorsión a la víctima con objeto de que le entregue material pornográfico o obtener contacto físico con el menor, que ese ya sería uno de los escenarios más graves que pueden darse. Hay un ejemplo de un caso que se descubrió hace muy poco, en febrero de este año, un abuso sexual contra una menor de 10 años. Ella y el imputado se conocieron en Facebook, donde Juan, que es el imputado en este caso, creó un perfil falso para hacerse pasar por un menor de edad, y a través de ese recurso termina haciéndose amigo de la niña para después empezar a pedirle fotos íntimas. Esto aparece en un artículo de La Tercera de 7 de febrero de 2020, que es la radiografía del grooming en Chile. Eh, Ahora también cabe mencionar un estudio de la revista chilena de pediatría del año 2017, que da algunas luces de cómo esto ha ido avanzando en el tiempo. Este estudio tenía el objetivo de identificar la presencia de grooming, ciberbullying y sexting en estudiantes de enseñanza básica y media en Chile
a nivel nacional, un muestreo que se realiza de alrededor de 4.000 estudiantes de todo el país, y esto según criterios de administración escolar, diferenciando si son colegios municipales, particulares subvencionados o particulares privados. Y, por cierto, entre el sexo de los menores de edad. Bueno, dos indicadores interesantes. Bueno, que el grooming es el de riesgo más alto en el ítem que dice, abre comillas, el último año algún contacto de tus redes te ha engañado con su identidad. Entonces, en los colegios municipales el resultado es mucho mayor que en el resto de los colegios. Hay un 12,6% de respuestas positivas y la diferencia es muy significativa porque en los colegios particulares y particulares subvencionados hay un 8,2 y 8,4 respectivamente. Entonces hay un tema de diferencia a partir de un carácter, perdón, de un criterio socioeconómico que no hay que perder de vista. Otro indicador interesante en este estudio que dice el último año algún contacto de tus redes te ha presionado o engañado para obtener información, y también presenta una mayor cantidad de respuestas positivas en estudiantes de colegios municipales, un 6,3 frente a un 4,1 de colegios particulares y 5,0 en colegios particulares subvencionados. Entonces, bueno, entendiendo ya lo que es el grooming y cuál es el modus operandi, por decirlo así, de los delincuentes, entendemos que puede hacerse principalmente, se realiza, de hecho, con el objeto de obtener fotografías, videos de carácter sexual de menores de edad, pero también hay que entender que puede ser utilizado como el medio para preparar otros delitos. Vale decir, el delincuente no busca quedarse en obtener fotografías de los menores de edad, puede que en realidad busque cometer otro tipo de delitos. Entonces, ahí pasamos primero al tipo penal que es aplicable a lo que es el grooming. El grooming no está regulado expresamente en el Código Penal bajo ese nombre. El grooming es un anglicismo, como dije al comenzar, pero sí algunas conductas asociadas han sido introducidas en la ley, como dijo el profesor Checkler, de hecho, está muy parchado el Código Penal y en esta parte de los delitos sexuales, conforme fueron avanzando las tecnologías, sobre todo fines de los 90 y durante la década de los 2000 y la década recién pasada, se crea, por ejemplo, en el año 2011, se publica, perdón, la ley 20.526, que esta ley modificó el artículo 366 que sanciona el acoso sexual de menores, pornografía infantil, virtual y posesión de material pornográfico infantil. Entonces, aquí lo que hay derechamente cuando hablamos de grooming es una especie de abuso sexual y que no requiere contacto corporal o cara a cara y más bien exige otros supuestos. Ahora, por ejemplo, el inciso segundo del artículo 366 señala que para el mismo fin de procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, determinar a una persona menor de 14 años a realizar acciones de significación sexual delante suyo o de otro, o a enviar, entregar o exhibir imágenes o grabaciones de su persona o de otro menor de 14 años de edad con significación sexual, la pena será presidio menor en su grado máximo. El artículo acá se pone en la escena de que aquí estamos hablando de un delito que se comete cara a cara, pero después, aquí está el inciso cuarto que se agrega con la reforma que dije del año 2011. El inciso cuarto señala que las penas señaladas en el presente artículo se aplicarán también cuando los delitos descritos en él sean cometidos a distancia mediante cualquier medio electrónico. Y ahí derechamente estamos frente a un elemento del grooming, pero es solamente un elemento, no podemos decir que este artículo consagra explícitamente lo que es el grooming, considerados todos los elementos que mencioné más arriba. Luego tenemos el inciso quinto, que señala si en la comisión de cualquiera de estos delitos descritos en este artículo el autor falseare su identidad o edad, se aumenta la pena aplicable en un grado. Y ahí tenemos también otro elemento que es esta idea de construir un perfil o una identidad falsa de parte del agresor para engañar al menor. Ahora, también se puede asociar a otro tipo de delitos especialmente sexuales, pero no solo delitos sexuales. Y por ejemplo tenemos la producción de pornografía infantil del artículo 366 quinquies. Eh, bueno, hoy en día para producir pornografía infantil no se necesita tener un gran equipo o gran nivel de producción, basta tener un celular y precisamente se sanciona a quien elabore pornografía infantil empleando menores de edad, menores de 18 años, ni siquiera hay un criterio diferenciador ahí de los 14 años en adelante o hacia atrás, ¿no? Sino que de menores de 18 años, se le sanciona con presidio menor en su grado máximo. Seguidamente puede ocurrir aquí un delito de extorsión, se puede que las fotos y videos que se le piden al menor en el contexto del grooming no se piden con una finalidad sexual, sino que para extorsionar al menor,
pidiéndole una suma de dinero, por ejemplo, como condición para no publicar estas fotos y sus datos en Internet. Esto también se puede relacionar al sexting. El sexting en sí, bueno, podemos entender que no es una conducta delictual. El sexting no es otra cosa que el envío de mensajes sexuales, eróticos y pornográficos, incluyendo fotos y videos a través de móviles y computadores. No necesariamente va a ser una conducta delictual en la medida que involucre mayores de edad. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el uso que puede darle el receptor de estas imágenes o de esta información puede sí efectivamente ser utilizado para cometer un delito. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el artículo 161A, que castiga con reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de 50 a 500 UTM a quien en recintos particulares o lugares que no son de libre acceso al público y sin autorización del afectado, por cualquier medio capte, intercepte, grave o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado. También si se sustraen, se fotografía, se fotocopia, se reproducen documentos, instrumentos privados, se filme, etc. O sea, hay muchas formas de cometer este delito y en definitiva, si se comete en lugares que no son de libre acceso al público, efectivamente podríamos relacionarlo a este tipo penal, el delito, perdón, el sexting, puntualmente. Luego también se puede asociar al 161C, que castiga la grabación, filmación, etcétera, de los genitales u otra parte íntima del cuerpo de otra persona con fines de significación sexual y sin su consentimiento. Entonces, esto se asocia, por cierto, a los pervertidos que de pronto en el metro o en otros lugares públicos grababan a mujeres debajo de la falda con cámaras en sus zapatos, etc. Eh, Puede enmarcarse, por otro lado, en lo que es la amenaza de un mal que constituye delito, según lo dispuesto en el artículo 296 del Código Penal, si se comete la amenaza de publicar las fotos de víctimas. Y esto se asocia a un caso puntualmente que ha sido documentado que le ocurrió al conservador de bienes raíces de Santiago. En fin, hay varias posibilidades que, digamos, de vincular lo que es el sexting con el grooming, pero no necesariamente son lo mismo. Ahora, también puede ocurrir que el pervertido, el delincuente que busca contactar a un menor a través de redes sociales, en realidad no solo quiere fotos o videos, sino que quiere concertar una reunión con el menor y pretende cometer violación. Y eso es algo que efectivamente puede ocurrir, es un riesgo. Puede también que sea un acto preparatorio para después un secuestro, por la reunión entre la víctima y el victimario puede efectivamente derivar en un secuestro y eventualmente incluso en un caso de prostitución infantil. Y en el peor de los casos, tal vez, siendo que ya violación, secuestro son delitos extremadamente graves, puede terminar en un homicidio si el delincuente pretende esconder el delito. Entonces, el objetivo que tienen los pederastas, en definitiva, es con el grooming, así por sí solos, sin necesariamente que constituya un acto preparatorio para otros delitos. El objetivo es obtener material comprometedor, fotografías o videos desnudos, por ejemplo, que pueden o no tener carácter de pornografía infantil. Bueno, si hablamos de menores de edad, ciertamente va a tener el carácter de pornografía infantil. Eh, Cabe mencionar, respecto a lo recién comentado, un caso que se dio en Estados Unidos el año 2001. Alicia Kisakevich, una chica de 13 años que fue secuestrada por un adulto que conoció por redes sociales. Por redes sociales no, tiene que haber sido algún foro o algún otro medio, porque en realidad redes sociales no existían en esa época, pero en fin, conoció a quien pensaba ella que era un chico, un niño, que pensaba que tenía más o menos su edad, que no conocía, que le gustaban las mismas cosas que ella. Esto lo relata Alicia hoy en día. Eh, que le escuchaba día y noche, le daba consejos, era un confidente con quien se podía quejar, podía hablar de lo que no le gustaba, que le hacía sentir bien, y durante un lapso de 8 o 9 meses habló con él, que fueron 9 meses u 8 que precedieron a lo que fue su secuestro. Este tipo la secuestró, salió, se escapó de su casa ahí el día de Año Nuevo y se reunió con esta persona, pensando que era un niño, pero no lo era, bueno, y este sujeto la subió a su vehículo y se la llevó. Afortunadamente, al tiempo después, el FBI dio con este sujeto y lograron, digamos, rescatar a esta chica que desafortunadamente fue víctima aquí de secuestro y violación. Ella hoy en día se dedica a concientizar respecto a este asunto. Hay un artículo de BBC Mundo del 13 de marzo de 2016 que de hecho habla de su caso y expresa, digamos, también algunas ideas respecto al trabajo que ella hace hoy en día. Y este caso sirve para graficar cómo un menor que es víctima de grooming se ve expuesto de muchas formas.
Ahora, en el caso puntual del contexto actual de la pandemia por el coronavirus, hay un aumento de casos en cuarentena. ¿Y esto por qué se produce? Porque el encierro y el ocio durante la cuarentena permiten que los pederastas estén conectados a Internet a cualquier hora. Y por otro lado, los niños que no están en la escuela tampoco pasan más tiempo en redes sociales. Y esto tiene como efecto una lógica, un lógico aumento de denuncias por casos de grooming. En Chile no hay estadísticas, lamentablemente, pero sí la PDI y otros organismos han advertido de este riesgo. Ahora, es similar a lo que ocurre también con los casos de fraudes informáticos, porque al pasar más tiempo la gente conectada, la gente también es más propicia de caer en fraudes, los delincuentes están más activos en general, etcétera. Pero sí hay datos, por ejemplo, de Argentina, se reporta de parte de las organizaciones competentes alrededor de un aumento de 30% de casos de grooming. Y el último informe de la PDI del año 2019 reporta un aumento de casos de abuso sexual impropio y grooming en un 19% en relación con el año 2018. Entonces, ciertamente la cuarentena de aquí a las estadísticas del próximo año, cuando conozcamos las estadísticas exactas del año 2020, probablemente vamos a ver un caso, sobre todo en este periodo en que hemos estado en cuarentena. En definitiva, es un tiempo para estar vigilantes todo esto que está ocurriendo a propósito de la pandemia y hay que prestar la debida atención a todo lo que ocurre en redes sociales. También es importante poner énfasis en el surgimiento de nuevas redes sociales y aplicaciones que tienen de pronto una popularidad explosiva. En algún momento Facebook concentró la mayor cantidad de gente joven, esto hasta hace unos años atrás, pero hoy en día las redes sociales que concentran a la mayoría de jóvenes son, por ejemplo, Instagram, Snapchat, recientemente TikTok, que ha alcanzado más de 107 millones de descargas y de hecho concentra una gran cantidad de personas nacidas después del año 2003. Entonces, ciertamente hay una mayoría de menores de edad y es un nicho para personas que buscan abusar de menores de edad o pederastas, redes de pederastas que buscan obtener material pornográfico, porque bueno, hay un gran mercado, lamentablemente, detrás de lo que es el tráfico de pornografía infantil, hay que tener eso presente. Y estos medios de pronto pueden servir como instrumentos para estos pederastas y las redes en que ellos trabajan para obtener cada vez más material. Es importante lo que ocurre con estas aplicaciones. Yo, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de Facebook. Recientemente viendo videos del arresto y el asesinato, en realidad, de George Floyd en Estados Unidos, el algoritmo de Facebook inmediatamente me empieza a recomendar una lista de alrededor de 60 otros clips de videos de arrestos de policías o comentarios políticos sobre abusos policiales. Ese es un ejemplo de cómo trabaja el algoritmo. Hace recomendaciones en base a etiquetas, hace recomendaciones de material similar. Lo que pasa con TikTok puntualmente en el último tiempo es que se está detectando la aparición de etiquetas que incitan a menores de edad a buscar, por ejemplo, un término sexual, que los niños no necesariamente comprenden, el término que dice osos maduros. Y ese tiene el objetivo de llevarlos a páginas de contenido sexual. Y esa es una tendencia que va en aumento. Se va dando sugerencias automáticas y por lo mismo eso pone de relieve que es importante mantenerse vigilante de lo que hacen los niños en redes sociales. Un caso que puedo mencionar de jurisprudencia penal, jurisprudencia sobre este tipo de hechos hay en abundancia, pero anterior al 2011 lamentablemente no pude encontrar muchos casos de los años recientes, pero sí el año pasado, el 20 de noviembre de 2019, hubo una condena del Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo, se le condena al imputado de iniciales JGBC a penas efectivas de 7 años y 184 días de presidio en calidad de autor de dos delitos que son abuso sexual de menor de 14 años y almacenamiento de material pornográfico infantil, que son hechos que cometió entre los años 2016 y 2017 por medio de redes sociales. Aquí no hubo contacto del abusador con los niños físicamente, que eran dos menores de edad, dos chicas, menores de 13 años. Eh, lo que sí hubo, bueno, amenazas, o sea, las amenazaba con reventar su casa, agarrarlas a balazos, secuestrarlas, eso por ejemplo. Esto desafortunadamente no es una sentencia que sea pública porque este tipo de hechos, las causas penales son reservadas, no es fácil acceder a este material, pero por lo menos es lo que reporta el Poder Judicial y otros medios de comunicación. Y el caso también, de nuevo, ejemplifica primero el- la forma de comisión del delito y por otro lado la pena que se arriesga, que es bastante alta. Entonces, de pronto, tal vez esta gente que comete estos delitos puede pensar que en realidad es menos grave pedir fotografías a un menor de edad
que entrar en contacto directo, y no es así, es realmente grave, y bueno, esta pena, como digo, así lo grafica. Ahora, para hablar un poco de prevención, hay que señalar que la sociedad no tiene conciencia de los riesgos. Ese es un problema, no tenemos conciencia de los riesgos. Se echa de menos una política pública de concientización que sea más rigurosa porque este tema aparece en los medios cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo vemos algún reportaje, por ejemplo, uno del año 2009 de Informe Especial, donde una reportera se hacía pasar por menor, interactuaba por webcam con pederastas y concertaba reuniones con ellos para confrontarlos y pedirles explicación de por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo. Eh, y eso causó gran revuelo, pero después se empezó a diluir un poco el tema, se empezó a olvidar. Eh, y en definitiva no se vuelve a discutir este tema de manera mediática, salvo casos aislados que se van dando. Eh, y cuando se comenta, lamentablemente se recurre a un tono muy sensacionalista. Recientemente se ha hablado de casos de menores de edad también, donde se habla de menores de 13 años que tendrían relaciones con gente mayor. Y eso es imposible, porque, bueno, un menor de 13 años jamás, de 14 años en realidad, jamás va a poder tener consentimiento en lo que dice relación con actos de tipo sexuales. Pero bueno, es importante entender que la tecnología no es neutra por sí sola, por defecto, más bien van a ser buenas o malas dependiendo del uso que les demos. Y por otro lado, también hay que entender en relación a los datos. Si no se paga por un producto, por un servicio, probablemente el producto es uno. Solo leí de un artículo del Consejo de la Transparencia y, bueno, es bastante efectivo eso. Al final la información es un gran negocio y hay que tener mucho cuidado con lo que mostramos al resto del mundo. Algo tan inocente como una foto de perfil, de un gato, por ejemplo, puede esconder un pervertido sexual, y otras cosas como artículos de prensa pueden esconder una estrategia de manipulación mediática, que efectivamente eso sí es, en el caso de muchos medios de comunicación como RT, por ejemplo, o un correo electrónico puede esconder un fraude. Entonces hay riesgos, tenemos que tener conciencia de esos riesgos. El deber de cuidado, por otro lado, se tiene que internalizar en la conciencia colectiva como parte de la cultura. Tiene que pasar a ser algo equivalente como, bueno, todos entendemos por qué no tenemos que caminar en lugares oscuros de noche, porque hay riesgo de que nos asalten o nos hagan cosas peores. Entonces, falta algo como eso, hay que tener una idea más clara de los riesgos que representa la tecnología. Y no se trata de vivir con miedo, es importante tener esto también en cuenta, se trata de tener presente los riesgos, tomar las medidas para enfrentarlos como parte de la realidad cotidiana. De la misma forma que sabemos que no tenemos que cruzar un semáforo en rojo, por los riesgos que significa, tenemos que saber que no hay que revelar mucha información por los riesgos que también significa eso. Con esto voy terminando. En lo que respecta a los niños, tiene que existir un diálogo transparente con ellos, se les debe enseñar sobre los riesgos que hay en el uso de aplicaciones, porque un completo extraño puede ser peligroso y tienen que entenderlo, por la sencilla razón de que no sabemos quién está detrás de la pantalla. Y para eso lo ideal es que se haga uso, por ejemplo, en un ejemplo concreto de cómo se puede prevenir este tipo de hechos, se haga uso de los aparatos tecnológicos en lugares comunes dentro del hogar, que estén a la vista de todos y no en privado. Otros ejemplos que se han dado, de hecho la PDI ha hecho estas recomendaciones, no permitir que los niños se vayan a dormir con el teléfono y menos conectados a Internet, evitar que estén solos o aislados en un lugar de la casa con algún aparato tecnológico, dar el ejemplo, que para los padres es muy importante, digamos, no estar conectados todo el día o publicando mucho de ellos, porque los niños van a imitar lo que hacen sus padres. No tener perfiles abiertos cuando hay cuentas en redes sociales, y se sugiere, por cierto, tener cuentas privadas y controladas por los padres en el caso de los niños, y generar lazos de confianza con los niños también en caso de que sean víctimas de un abuso, cuando ya se ha concretado el abuso. Pero en todo caso hay que tener en cuenta que los niños van ganando autonomía, van necesitando privacidad, y hay una responsabilidad de los padres, de los hermanos mayores, de la familia, de sostener el diálogo con ellos de forma que crezcan con una conciencia de los riesgos. En definitiva, lo que los niños tienen que entender es que pueden hablarles sobre cualquier cosa a sus padres, no tienen que recurrir a un extraño para hablar de cómo se sienten, eh, a menos que sea, por ejemplo, un profesional de la psicología. Tal vez ahí sí es razonable eso, pero no un extraño en redes sociales. Y en definitiva, todos estos cambios no se logran tratando de manipular o controlar a los niños o someterlos a un control estricto. Ese efecto podría ser contraproducente, de hecho, sino que más bien con un diálogo honesto. Y bueno, con esto termino. Agradezco su atención. Muchísimas gracias al profesor Felipe Mardones Riquelme
Bueno, por esta reflexiva exposición, yo quisiera quedarme con unos comentarios finales que has hecho, y es lo importante que es también el autocuidado y el cuidado que debemos tener con la información que dejamos en las redes sociales, ¿no? Mucha gente no está consciente de lo que expone, de cuánto expone su vida y la de los suyos en las redes sociales, así que me parece importante resaltar que buena parte de los mecanismos de prevención empiezan por la información que nosotros compartimos a través de las redes sociales, y eso depende en buena medida de nosotros. También el tema relativo al uso de estas aplicaciones gratuitas que parecen tan maravillosas y que de pronto se vuelven virales y van todos en masa a seguirlas sin saber las implicaciones que esto pueda tener. Entonces, bueno, más adelante seguramente habrá alguna pregunta sobre eso. Bien, recordarle a nuestros participantes, a quienes nos están escuchando, que pueden plantear sus preguntas a través de nuestro chat, las cuales serán contestadas al final. Y bueno, ya para ir finalizando este bloque de exposiciones, vamos a presentar a nuestro tercer expositor, que es el doctor Francisco B. de Carratz. Sobre el profesor, bueno, es de la casa, les podemos contar que es abogado, es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Autónoma de Chile de nuestra sede de Temuco. Además es magíster y doctor en Derecho por la Universidad Philipps de Marburgo, Alemania, y se desempeña como docente e investigador de la Facultad de Derecho, y es además coordinador de nuestro proyecto Inteligencia Artificial y Derecho. Investiga en materias relacionadas con la responsabilidad penal organizacional y también en cuanto a delitos informáticos. Y precisamente a propósito de ello nos va a realizar una exposición acerca de algo que ha estado muy en boga lamentablemente en los últimos meses, las llamadas FUNAs. Adelante, profesor, cuenta con sus minutos para exponer. Muchísimas gracias además por organizar este seminario web, a usted y al Observatorio de Ciberseguridad de nuestra universidad. Adelante. Bien, muchísimas gracias en primer lugar por la muy amable introducción y la también muy elogiosa presentación. También quiero agradecer a Cristian y a Felipe por las muy interesantes exposiciones que acaban de hacer también, y sin duda ya estamos viendo bastantes preguntas que son indicativos del interés que implica y que evoca estas materias, que son materias de mucha actualidad y también que no se tratan con la transparencia o con la curiosidad o de repente con la profundidad que merecería esto. Y en relación con eso, quiero cerrar con la última exposición con un tema que no va a aportar un nivel de certeza o un nivel digámoslo, de consenso como el que pueden aportar las exposiciones anteriores que se basan en temas que han sido investigados y que han sido tratados en forma muy acuciosa por la doctrina, por la jurisprudencia, en derecho comparado, sino que más bien esta exposición se va a enfocar en un tema que es extremadamente contencioso. Es un tema en el cual en la sociedad existe poco acuerdo en relación con el tratamiento jurídico que tiene que dársele, y donde no existe mucha certeza en relación con en qué consiste en los hechos el vocablo que voy a acabar de enunciar ahora, la FUNA. Y concretamente tenemos que conversar y sentarnos a dialogar en relación con qué es específicamente la FUNA, de qué se trata, porque es algo que está omnipresente hoy en día en los medios de comunicación social. Han salido muchísimas sentencias en la materia en relación con las FUNAs, se están viendo en las noticias también, en redes sociales, ha tenido una prevalencia cada vez mayor, y por eso mismo tenemos que confrontarnos, dialogar acerca del tema y enfrentar una discusión sobria acerca de la materia. Por lo tanto, tenemos que entenderla primero que todo como un fenómeno social. Eso es la primer pie de discusión que voy a dar. Y en segundo lugar, vamos a ver, bueno, cómo este fenómeno social que está ocurriendo hoy en día en las redes sociales y que ocurrió también en el pasado fuera de las redes sociales, como vamos a ver, se refleja desde el punto de vista del derecho y cómo repercute desde una óptica jurídico-penal tanto para el autor de la FUNA como para la persona que recibe la FUNA. Y en tercer lugar, la vamos a enfocar en relación con los efectos desde el punto de vista de la víctima de la FUNA como de aquellas personas que ejecutan la FUNA, para ver cuáles son las consecuencias jurídicas que de esta recepción desde el punto de vista jurídico se reflejan en los hechos. Y voy a iniciar una presentación, si me permiten un segundito, aquí está, y la vamos a iniciar.
Y lo primero que me gustaría hacer presente es en relación con el concepto que implica una funa. No es un concepto jurídico, en ninguna ley ustedes van a poder encontrar a qué se refiere una funa concretamente o una definición. Y el concepto de esto es algo que es mutable a lo largo que pasa el tiempo. Hoy en día una concepción natural de la funa es publicar textos, imágenes o videos en redes sociales que tienen por finalidad denunciar públicamente a una persona, sea esta una empresa o sea una persona natural también, a la cual se le está haciendo una imputación en relación con un hecho determinado, pero de una connotación muy negativa. Es decir, es una acusación pública y manifiesta que se le está haciendo a una persona que hizo algo malo y que tiene que pagar por eso. Y esto no es algo actual. Esto es algo que se arrastra desde hace mucho tiempo. Esto no nació con las redes sociales. El fenómeno de la funa es un fenómeno social que nació como una forma de manifestación o de protesta realizada en un entorno público, que tenía un efecto inmediato de darle relevancia a un problema que no se está visibilizando. Y, conjuntamente, aplicarle también un repudio social inmediato a aquella persona que es responsable. Esto nació durante los años 90 y en los años 2000 en relación con las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron tanto en Chile como en otros países del Cono Sur, donde la funa en realidad se conoce como escrache. Eso es como se conoce en países como Argentina, en países como Uruguay. En Estados Unidos también esto se conoce, o en Alemania esto se conoce como una especie de Pranger-Justiz, es decir, una justicia de por lo menos hacerle pasar un ridículo al individuo. Y es una manifestación muy antigua de una sanción infamante que implica señalar a una persona dentro del grupo social, aislarlo y por lo menos hacerle sentir un repudio social por un hecho que ha cometido con anterioridad. Esto hoy en día ha transitado hacia un medio que está ajeno a la materialidad y es más bien se observa en redes sociales. Y así como nosotros en un principio tuvimos durante los años 90 y 2000 manifestaciones públicas donde un grupo de personas se reunía en un punto determinado, marchaba a la casa de la persona que iban a funar para hacer una manifestación fuera de su casa con carteles, con gritos, con improperios, etc. Esto se ha transformado hoy en día a publicaciones en redes sociales que se viralizan y se comparten por un número indeterminado de personas y que generan un efecto extendido a lo largo del tiempo. Entonces tenemos dos cambios o dos evoluciones. En primer lugar, antiguamente era algo inmediato. Antiguamente era algo que ocurría en la materialidad de los hechos y que tenía un efecto limitado en el tiempo. Hoy en día es algo en lo cual se interviene en un medio virtual, en redes sociales, y el efecto que éste provoca es extendido en el tiempo. Y en relación con esto, el efecto que tiene, se dice mucho en relación con la etimología de la palabra. Funa viene del mapudungún de la misma raíz. Funan, que significa podrir, podredumbre, la acción de podrir o la acción de corromper una determinada cosa en un sentido material, como se pudre una fruta. Y en este sentido, funa implica también la destrucción, por así decirlo, o el decaimiento de la reputación social de la persona que está siendo funada. Y eso es exactamente lo que ocurre en la materialidad. Y así, aumentando la atención de la comunidad, se genera una sanción social infamante a causa de un hecho negativo. Y estos pueden ser hechos negativos tales como desde el no pago de alimentos, que en realidad son ilícitos desde un punto de vista familiar, pero no son ilícito penal, como no usar mascarilla hoy en día en los tiempos de pandemia, donde los sujetos también pueden ser funados. Nosotros tenemos el caso que ocurrió hace muy poco en un centro comercial de Lo Barnechea, donde un sujeto que iba sin mascarilla fue filmado en el supermercado, fue atacado con improperio, fue señalado esto, le dijeron que era un delincuente, que era un asesino y fue básicamente echado del supermercado. Hasta incluso el movimiento que ha existido en el último tiempo, que se ha ocupado de realizar funas a sujetos que han cometido delitos sexuales en el pasado y no han sido juzgados a tiempo. Y esto dice relación con precisamente la esencia
de esta institución, o de este fenómeno en realidad, más bien decir, que es una especie de aplicación de una justicia inmediata de naturaleza social por una tardía o inexistente sensación de justicia. Como el sistema a mí no me está protegiendo, el grupo social se une, se aglutina, se articula para protegerme a mí, y como la institución, el Estado, no está aplicando una sanción por una sensación real o percibida de injusticia, y ahí el siguiente punto que quiero hacer, la sociedad básicamente y el grupo social aplica una sanción en lugar del Estado. Y esa es la esencia. Es una especie de justicia material, de naturaleza social, aplicada de propia mano, que se basa en un repudio y en un castigo social. Como les digo, no existe un concepto unificado de funa, pero eso es lo que hemos podido determinar en el observatorio en base a la investigación y observación que hemos realizado desde bastante tiempo hasta la fecha. Y hemos llegado aquí al primer punto central de esta exposición, que es concretamente lo siguiente. ¿Es lícita o no es lícita la funa? ¿Es aceptable o no es aceptable? Y aquí tenemos que distinguir y separar claramente dos cosas. ¿En qué consiste la funa? ¿Consiste en realidad en una denuncia? ¿En relevar socialmente un hecho y darle una presencia social, cosa que la sociedad reaccione, cosa de mover a los aparatos del Estado a funcionar? ¿Es una especie de noticia criminis, como ocurre con una denuncia en un proceso penal? Simplemente queda con un sentido de publicidad, cosa de poder incentivar una acción más rápida de los organismos del Estado, ¿o es en realidad de un punto de vista de un castigo social? Y ese es el punto aquí principal de distinción, porque si es con ánimo de informar y denunciar un hecho, va a ser lícita porque está amparada en este caso por el artículo 19, número 12, que es la libertad para emitir opinión e informar sin censura previa. Y en este caso, si es que está hecho con el ánimo de denunciar, el derecho de denuncia lo tiene cualquier ciudadano que ha sido víctima de un delito. El hecho de hacer presente una determinada situación verificable públicamente es algo que es consultación a nosotros. Incluso es más bien pedido y es exigido en los hechos porque da relevancia a materias que muchas veces son pasadas por alto por las instituciones. Pero una cosa distinta es la autotutela o la justicia de propia mano. Porque del momento en que nosotros pasamos desde la etapa de denunciar, pasamos desde la etapa de hacer relevante públicamente un determinado hecho y pasamos directamente a la aplicación de una sanción, pasa a ser una autotutela y una lesión del artículo 19, número 4 de la Constitución Política de la República, en la medida que yo estoy aplicando una sanción a la persona que está siendo funada y le estoy lesionando su derecho a la privacidad, a la honra y la protección de los datos personales en caso de que se difundan dichos datos personales públicamente. ¿Y por qué esto pasa a ser ilícito? Porque la aplicación de una sanción social vulnera diversas garantías. En primer lugar, una acusación pública que no está siendo comprobada previamente. Y aquí me refiero en relación con hechos que probablemente no tienen asidero en la realidad y que son realizados públicamente, cosa de lograr una presión social y provocar un cambio. Pero muchas veces estos hechos no tienen un efecto verdadero o real. O sea, no tienen un correlato en la realidad pasada. ¿Por qué? Porque la persona que está fundando es al mismo tiempo juez y parte. Porque por una parte presenta su agravio, realiza publicaciones, difunde esta información, genera un clima en contra de la persona que está fundada y al mismo tiempo aplica el castigo. Es decir, está generando una presentación y al mismo tiempo está castigando. Y en tercer lugar, la sanción social tiene una naturaleza totalmente distinta en relación con una sanción de corte jurídica. Porque en primer lugar es una sanción extremadamente desproporcionada, generalmente ocurre en relación con el hecho. Piénsese en un caso de un ilícito que tiene que ser sancionado, como por ejemplo la persona que salió sin una mascarilla, él cometió un ilícito de corte administrativo. Y esa persona probablemente estaba expuesta a una multa por haber entrado a un supermercado sin una mascarilla. Pero eso es totalmente distinto a subir esa imagen en Internet, generarle una sanción social absoluta, afectar al círculo de familia, probablemente la familia también se vio funada, probablemente esa persona también recibió amenazas de muerte, y en tercer lugar, esa información quedó a perpetuidad en la red.
por lo menos en materia de una pena, existe la posibilidad de eliminar los antecedentes penales después de un cierto periodo de tiempo. Una vez que se sube algo en Internet es muy difícil lograr esta misma eliminación. Y por lo tanto los fuertes efectos colaterales que tiene que para el sujeto pasivo son muchas veces fuera de todo tipo de relación con la situación por la cual se le está funando. Y en último lugar, tampoco es una situación donde la autotutela genera una satisfacción para la persona. Es cierto. Existen muchos casos en los cuales existen abusos que hace mucho tiempo no están siendo juzgados y la forma de denuncia pública es una forma de reparación. Pero eso es la denuncia. Eso es la notificación en forma pública que se está cometiendo un determinado hecho ilícito. Es salir, es abrir el corazón, es abrir y demostrar a la población y demostrar a la sociedad que se sufrió un hecho ilícito. Pero una cosa totalmente distinta es empezar a aplicar castigo. Porque eso en realidad es una justicia aparente. Porque lo que debería corresponder es que el Estado aplique la sanción que en derecho corresponda. Es que el Estado finalmente juzgue a estas personas que son probablemente delincuentes desde un punto de vista sexual. Podemos enlazar con el caso del grooming, una persona que es pederasta y que ha hecho difusión de pornografía infantil o producción de pornografía infantil con menores de edad. Probablemente esa persona va a tener una sanción muy potente desde el punto de vista de los elementos jurídicos. Las penas que establece el Código Penal al efecto no son baladí, no son menores. Pero si nosotros nos quedamos solamente en el castigo social, es una sensación falsa de justicia, porque en realidad la justicia va a llegar en el momento en que se aplique la sanción que en derecho corresponda. Y de ahí llegamos al siguiente punto. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias aquí de una funa? Las consecuencias de la funa para la persona que está realizando esta conducta no son menores. Y van a depender jurídicamente del contenido que van a tener las acusaciones. Si es que nosotros estamos denunciando y estamos manifestando una opinión, eso es distinto a si nosotros estamos aplicando un castigo. Y dependiendo de la imputación o del castigo, se van a aplicar las consecuencias. Por ejemplo, si existe una expresión o acción en deshonra, descrédito o menosprecio, ofensas públicas, por ejemplo, publicadas a través de Facebook, esto puede ser perfectamente perseguible a través del delito de injuria. Si existe derechamente la imputación de un delito perseguible actualmente de oficio, pero falso, entramos de lleno en el delito de calumnia. Si existe la publicación de conversaciones, comunicación e información privada en el sentido del artículo 161A, respecto del cual nos estaba hablando Felipe, caemos directamente en la difusión de información privada, que tiene unas penas enormes que vamos a ver a posterioridad. Y si estamos hablando acerca de difusión de datos personales, por ejemplo, existen casos de funa hace poco tiempo atrás, en el cual se difundió respecto de un médico veterinario que falleció el perro al cual le estaba haciendo reanimación, y se publicaron su foto, su información, su nombre en Internet. Existe una difusión de datos personales y por lo tanto una infracción de la ley 19.628 sobre protección de los datos personales y en consecuencia una posible responsabilidad por indemnización de perjuicio, cosa que fue declarada por la Corte de Apelaciones y se ordenó incluso a la persona que en primer lugar había sufrido el agravio, que se le murió su mascota, se le murió su perrito a mano de un veterinario y que probablemente podría haber perseguido una responsabilidad civil al efecto, sufrió incluso una victimización secundaria en la medida que tuvo que bajar las publicaciones de Facebook, tuvo que pedir disculpas públicas. ¿Por qué? Porque lo realizó con un ánimo sancionatorio y no con un ánimo informativo. Y en este sentido, me quiero detener en el artículo 420 del Código Penal. El Código Penal establece en el artículo 420 una institución que conocemos muchas de las personas que estudiamos Derecho, que es la excepción de la verdad. Y existe la concepción que un sujeto que hace una acusación pública, pero que es verdad, tendría por qué sufrir algún tipo de consecuencia penal. Pero resulta que el artículo 420 del Código Penal directamente lo que hace es decir que esta exceptio veritatis, esta especie de eximente de responsabilidad criminal, en realidad la injuria no vale, no corre. Porque el sentido de la injuria en realidad es ofender, menospreciar o desacreditar a una persona. No fue denunciar. Y por lo tanto, la excepción de la verdad, en este sentido, el momento que se hizo con un ánimo de injuriar, no vale. No vale aquí la excepción. Tampoco, por lo tanto, va a ser eximente de responsabilidad criminal el artículo 10, número 10, porque en la medida que yo estoy ejerciendo legítimamente el derecho a denunciar, eso no equivale a aplicar inmediatamente la sanción de un corte social
después. Y por lo tanto no puede ser considerado como ejercer un derecho. Mi derecho acaba del momento que yo denuncio, del momento que entrego antecedentes y del momento que doy relevancia pública. Pero el momento que nos pasamos a aplicar sanciones, a publicar datos, a difundir información, a generar ofensas, a imputar delitos y generar un acoso constante en los medios de comunicación social, eso pasa a ser otra cosa y no lo cubre la garantía del artículo 19, número 12, y por lo tanto no puede ser excusada en virtud del 10, número 10. Y las consecuencias penales, en forma muy sucinta, para no extenderme demasiado, son también bastante graves. En el caso de querella por injuria, entre 61 días de presidio a 3 años de reclusión, más multa de entre 550.000 pesos a 1 millón de pesos, que puede ser la condena penal. La acusación por calumnia, entre 541 días a 3 años de reclusión, más multa de la misma cuantía anterior. En el caso de difusión de información privada, entre 61 días a 5 años de reclusión, más multa de entre 2.500.000 a 25 millones de pesos. Eso es la sanción penal. Pero además existen otras consecuencias de naturaleza civil que puede sufrir aquella persona que originalmente se siente agraviada, que funó y no midió las consecuencias de su actuar, que perfectamente se le puede interponer en su contra una acción de protección por afectación del 19, número 4. Y se le puede pedir que se eliminen informaciones o publicaciones en línea, como ha ocurrido constantemente en la jurisprudencia reciente de los tribunales superiores de justicia, que han conocido estas acciones de protección y han ordenado la eliminación de las publicaciones. Sin perjuicio de lo cual, también puede sufrir esta persona denunciante o el sujeto activo de la FUNA también una demanda de indemnización de perjuicios por distintas vías y generar sanciones también desde un punto de vista administrativo. Para el sujeto pasivo, por su parte, no hace falta recalcar tanto en las consecuencias porque ya todas las podemos imaginar. Se pierde el derecho a la propia imagen de la persona que funaron erróneamente. La persona que fue funada también en forma injusta tiene un daño enorme a su identidad digital. Puede sufrir posibles agresiones físicas y tiene consecuencias potentes en el círculo cercano, afectiva, familiar y laboralmente. Él puede sufrir también un repudio de la funa concretamente. ¿Y cómo reaccionar en este caso? En primer lugar, para la persona que sufrió un agravio y está con intenciones de funar, pensársela 2 veces. Y ver y evaluar las consecuencias posteriores que puede tener una determinada denuncia. Así que esto es un tema que tiene una sanción penal si en realidad se cometió un delito, si en realidad existió una acción, por ejemplo, un delito sexual en el pasado. Tenemos una ley muy reciente que en relación con la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, esos derechos se pueden ejercer hoy en día. Si existe, por ejemplo, un no pago de pensiones alimenticias, demandar por vía familiar. Es decir, medir las consecuencias de los actos. Y en segundo lugar, en caso de que se sea acusado injustamente, identificar en lo que sea posible él o los autores iniciales de la funa y solicitar a los administradores de las redes sociales donde se publicaron las agresiones que se eliminen para cortar la cadena. Existen herramientas suficientes a lo largo de las distintas páginas para denunciar este tipo de contenido negativo. Incluso existen casos en que mujeres son funadas en el cual puede verse, dependiendo de las circunstancias del caso, una hipótesis de violencia de género. Y por lo tanto, en estos casos, ¿sí? Nos quedan 2 minutos. Fantástico. 2 minutos. Voy cerrando. Ya. Gracias. Puede pasarse también al caso de un caso de violencia de género en el cual existe la posibilidad de obtener orientación de un punto de vista de apoyo social, psicosocial, a través del número 1455. Informar a la familia y no quedarse solo, porque generalmente este tipo de casos de ataques sociales se ven como si fuesen una esfera aparte, pero en realidad son muy reales y muchas veces uno no quiere hacer que esta esfera, de un punto de vista virtual, se traspase la realidad. El problema es que si existe una funa directa, eso ya está sucediendo. Y jurídicamente para la persona que es funada, la víctima, en este caso de la funa, por así decirlo, puede interponer un recurso de protección dentro de 30 días por infracción del artículo 19, número 4. En caso de que exista una calumnia, denunciar al hecho de Carabineros y evaluar la presentación también de una querella por injurias. Y también existe la posibilidad de presentar una demanda de indemnización de perjuicio. En este caso, el artículo es el 23 de la ley 19.628. Ahí me equivoqué en la cita, pero es concretamente esa disposición. Así que, ¿cuál es el mensaje de esta exposición? Para ir cerrando en el minuto o los 30 segundos que me quedan. Es cierto que una funa en sí
lo que hace y el objetivo principal es generar un realce y darle connotación social a un hecho que concretamente no estaba siendo previsto y no está en la visibilidad de las instituciones, de la sociedad, etc. Pero una cosa es eso, darle esa visibilidad, y otra cosa es elegirse juez y parte y cometer algunas de las conductas que puedan ser calificables como delitos. Por eso mismo, siempre hay que observar, tanto para la persona que realiza la denuncia, si es que realmente está haciendo una denuncia o lo que quiere es aplicar una sanción. Y para la persona que está recibiendo la denuncia, oye, en realidad, ¿qué es lo que estoy sufriendo? ¿Me están haciendo una acusación que yo tengo que defenderme o derechamente me están cometiendo un delito contra mí? Y en este sentido, la llamada es de atención, porque lo que ocurre en el medio virtual ocurre en la realidad, no porque ocurra a través de una pantalla, esto no va a tener repercusiones en los hechos. Y por lo tanto, siempre a mirar con mucha atención lo que se publica, lo que se dice, la información que uno entrega en las redes sociales y también las publicaciones que se están haciendo en relación con uno. Ese es mi mensaje. Muchas gracias y con gusto contestaré las preguntas si es que existe alguna. Michelle, está en mute, no te escuchamos. ¿Ahora sí? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias al profesor Bedeca Ratz, bueno, por este interesantísimo tema. Tenemos que decirles que tenemos muchísimas preguntas en nuestro chat, pero bueno, la verdad es que a lo mejor no las vamos a poder revisar todas, nos quedan allí, los contactaremos, así que hemos seleccionado algunas porque han sido muchas y amplias, entonces hemos seleccionado algunas, ¿bien? En primer lugar, las voy a plantear para que ustedes se organicen en la manera que puedan para responderlas, ¿bien? ¿Qué hacer con los anónimos recibidos a través de Facebook? ¿Se pueden denunciar por ciberacoso? Segundo, ¿hay alguna forma de ejercer alguna denuncia por ciberacoso en redes sociales cuando te envían fotos íntimas o mensajes hostigadores? Tercero, ¿existen diferencias entre los tribunales con respecto a las conductas, si pueden ser o no constitutivas de ciberstalking, o si por otro lado puede que las conductas que se denuncian no sean tal? ¿Cómo se garantiza la certeza jurídica si los mismos tribunales no se ponen de acuerdo? En cuarto lugar, ¿bajo qué tipo penal se podría encuadrar el sexting cuando las imágenes son obtenidas por consentimiento entre ambas personas adultas? ¿Cuál sería el bien jurídico protegido? Si quieren, vamos avanzando con estas y si alcanzamos podemos revisar algunas otras. No sé quién quiere comenzar. ¿En el orden de las exposiciones? Sí, no hay. Perfecto. Adelante, profesor. A ver, yo creo que uno de los grandes problemas hablando específicamente del acoso predatorio, hostigamiento, lo mencionaba en la presentación. Primero, no es un delito como tal, y algo similar vamos a encontrar, y ya lo habían señalado los colegas en las exposiciones, la funa, el grooming, el sexting, etc. Nosotros no tenemos tipos penales que explícitamente incorporen estas conductas como delito, ¿no? Había una pregunta respecto a la certeza jurídica. La verdad es que nosotros tenemos un principio transversal y cardinal en el derecho penal, que es el principio de legalidad. Y aquí sí que tenemos una cláusula específica que evita las lagunas. Todo aquello que no esté expresamente descrito en la norma como delito no lo será, no será un hecho prohibido, ¿no? Por tanto, si alguna de estas conductas no están expresamente consideradas en el Código Penal o en alguna ley especial, no son delitos, lamentablemente. Lo que no significa que sean buenos hechos. Muchos de estos pueden ser reprobables, sin duda, desde el punto de vista moral, cultural, por lo tanto, o jurídico, pero no penal, ¿no? Como lo que señalaba recién Francisco respecto a las funas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso del hostigamiento, muchas de estas conductas, ¿no?, no son constitutivas de ningún delito, ¿no?, porque son conductas que individualmente consideradas son inocuas, ¿no? Y dado los ejemplos, unas llamadas telefónicas, mensajes, invitaciones a salir, el envío de flores, regalos, etc. Su repetición constante los transforma en hechos molestos y eso a su vez lo transforma en hostigamiento. En el derecho comparado, los países que tipifican el stalking lo hacen en general exigiendo un elemento subjetivo adicional, un ánimo especial. Por ejemplo, el ánimo de causar el miedo, el ánimo de causar perturbación, porque eso es lo que finalmente termina justificando que se castigue hechos que por sí solos son, insisto, inocuos.
Los que señalan algunas preguntas como ejemplo, algunos de ellos pueden ser constitutivos de otros delitos. Si el hostigamiento en sí no es delito, tendríamos que buscar dentro del Código Penal o leyes especiales otras figuras. Y claro que las hay para algunos de estos hechos. El problema y la pregunta tiene ahí un adjetivo específico, que es un filtro para lo que quiere preguntar la persona que la realiza. Un medio eficaz, ¿no? Muchos de estos mensajes donde se realizan insinuaciones, acoso o se acusa, alguien en una pregunta dice que recibe mensajes donde la tratan de loca o enferma, de acuerdo a nuestra legislación podría subsumirse dentro del delito de injurias, ¿no? Lo que exigiría que esto se realice con el ánimo de causar deshonra o descrédito en la víctima. El tema es si el delito de injurias o las calumnias son un delito que pudiésemos llamar eficaz, ¿no? Ahí tenemos un primer gran problema, son delitos de acción penal privada, lo que implica que aquí el Ministerio Público no comparece. El sujeto, el que quiere querellarse por injuria, necesita un abogado particular. Y eso, por supuesto, que es una barrera para quien no tiene los recursos necesarios para querellarse por esto, para tener un abogado particular. Además, el índice de condena en general por injurias y calumnias es relativamente bajo, ¿no? Podríamos considerar un delito de amenazas. El delito de amenazas no tiene restricciones en cuanto al medio. Ya puede ser por un medio físico, presencial, o por un medio virtual, como una red social, por ejemplo. Podríamos hablar en algunos casos del delito de coacciones, que es un delito falta, así que también tiene una penalidad que es bastante baja. Estamos hablando de una multa, básicamente, ¿ya? Por lo que, si hablamos de eficacia de estos medios, la verdad es que es poco lo que tenemos, ¿sí? El delito de suplantación de identidad, por ejemplo, el del 214 del Código Penal, claro, podría utilizarse solo en el caso de que estos mensajes hostigadores sean a través de la suplantación de la identidad de otra persona real. Pero lo que ocurre en las redes sociales, como ocurre, por ejemplo, en el caso del cybergrooming, es que los sujetos ocupan muchas veces perfiles falsos. Entonces no están suplantando la identidad de otra persona, están creando un perfil o la identidad de una persona que no existe en realidad. Es una identidad falsa, no una identidad suplantada. Por lo que, en general, tenemos muchos problemas para subsumir estos fenómenos en algún delito, lamentablemente, ¿no? Con el anteproyecto de Código Penal, si tuviéramos finalmente ese código, tendríamos una herramienta más, ¿no? que es este delito de hostigamiento que califica el proyecto. Pero por ahora, lamentablemente, no lo tenemos, no hay muchas herramientas y las que hay parecen no ser suficientemente eficaces para contrarrestar el fenómeno que hoy les exponía como cyberstalking o ciberacoso predatorio u hostigamiento. Eso por mi parte, por lo menos, Michelle, tratando de englobar las tres preguntas que habían hacia mi presentación. Yo, si quieren, puedo tomar inmediatamente una pregunta que está a las 8:14 minutos, que creo que está planteada directamente a mi persona, que es si para buenas tardes, una consulta para el doctor de Carratz, si para la FUNA es un acto de autotutela y si es así se entiende que no es ilícita. Pero esa falta de legislación o norma que regule eficazmente y eficientemente representa la falta de regulación, sobre todo en Internet, en redes sociales que la permiten, nosotros responsabilidad que no la emiten. A ver, directamente usted está tocando un punto bien interesante porque, claro, la FUNA en sí está surgiendo y la autotutela surge en la medida que el Estado baja su efectividad o su presencia en determinados medios. En la medida que el Estado pierde eficacia en determinadas materias, la autotutela y las estructuras paralelas empiezan a surgir nuevamente, empiezan a llenar esos espacios. Por lo tanto, claro, la FUNA es un acto de autotutela y derechamente empieza la gente a tomarse la justicia por sus propias manos para lograr por lo menos una sanción respecto a la cual no se tiene confianza que llegará por parte del Estado. En relación con la responsabilidad de los medios sociales, a ver, los medios sociales los medios de comunicación social, perdón, me refiero a las redes sociales, han librado una batalla bastante larga que tiene muchos hitos y que es imposible resumirla aquí, en relación con la responsabilidad por el contenido que se publica en sus determinadas plataformas. Y eso es un problema de la propiedad en relación con esa información y la función que tienen los administradores aquí de las redes sociales respecto al contenido que
se está publicando. De hecho, hace muy pocos días atrás nosotros tuvimos una discusión o algo que salió en noticias a nivel mundial respecto a los tweets que realizó Trump a propósito del homicidio, el asesinato de Floyd. En relación con esto, Trump envió un tweet y Twitter le respondió abajo, la administración, diciendo Twitter jamás va a endorsar o va a apoyar aquí los mensajes de incitación a la violencia, en relación con el tweet de Donald Trump en relación que si es que existían manifestaciones van a tener que aplicarse el uso de las armas. Entonces, es una discusión que viene desde muy antiguo. Bueno, si es que sucede eso y si es que Twitter en realidad está haciendo ese tipo de declaraciones, ¿se sienten corresponsables respecto del contenido de las declaraciones que están planteando en sus redes sociales? Y si eso es así, si es que no es así, ¿por qué están haciendo un disclaimer? ¿Por qué están haciendo una declaración en ese sentido? Por otra parte, si es que lo trasplatamos a esta situación, bueno, Facebook también va a ser responsable respecto al contenido de las publicaciones que realizan sus usuarios en las redes sociales. En sí, la plataforma de Facebook o cualquier otro tipo de red social buscan limitar la esfera de responsabilidad propia respecto al contenido de las declaraciones que realizan los usuarios que éstas tienen. El problema surge en la medida que se aplican herramientas de inteligencia artificial para moderar o para mostrar este tipo de resultados en los feeds o en las pantallas de noticias. Y claro, nosotros podemos empezar a pensar, chuta, si aquí existe una acción que es ilícita y el algoritmo de Facebook, el algoritmo de Google que está revisando las publicaciones y que está seleccionando cuáles son las que a mí más me pueden interesar, a los usuarios le pueden interesar, le empieza a mostrar aquí las publicaciones donde le están funando, donde están ofendiendo, probablemente nosotros podemos decir, chuta, puede que exista un caso de responsabilidad aquí en los medios de las redes sociales en la medida que están dando difusión y están asegurando el agotamiento de un acto que es ilícito. En ese sentido se vuelven una especie de cómplice o de encubridora en la medida que aseguran el éxito de un determinado ilícito. Y aquí claramente puede estudiarse, no estoy diciendo que sea así, pero sí puede estudiarse, puede revisarse la medida en que una plataforma, a través de sus herramientas de administración, pueden contribuir a la ejecución de determinado hecho punible. Por lo tanto, en relación con el contenido propio de las declaraciones que están realizando sus usuarios, una plataforma no puede ser responsable porque eso implicaría ser responsable por un hecho tercero. Pero en la medida que le den publicidad o no moderen adecuadamente o probablemente realcen o difundan este tipo de información que puede ser fake news, puede ser una determinada información que es errada o es ofensiva, sí podría estudiarse un caso de corresponsabilidad, al menos civil. Esa es la pregunta que me han planteado. Sí, muchísimas gracias. Bueno, aquí la teníamos seleccionada porque de verdad que es bastante buena esta pregunta. Les agradecemos a todos los que nos plantearon preguntas. Felipe, yo no sé si quieres comentar algo más. Sí. Ya estamos en el tiempo, pero por supuesto, adelante. Muy brevemente, muchas gracias. Respecto a una pregunta que se plantea de parte de Alejandra, pregunta, ¿bajo qué tipo penal puede encuadrar el sexting cuando las imágenes son obtenidas con consentimiento de ambas personas, pero se malutilizan o se muestran o reproducen maliciosamente? Bueno, puntualmente ahí aplican las normas citadas anteriormente los artículos 161A y C, y por cierto, el artículo 296 del Código Penal, porque precisamente estamos ante casos en que hay autorización de, digamos, o sea, no hay una autorización de nada realmente, se comparte voluntariamente material, pero eso no significa que medie una autorización, ni siquiera implícitamente, para compartir ese material. Entonces, claramente, si se envían fotos, dos personas adultas puntualmente, porque si son menores de edad siempre va a ser pornografía infantil, pero si son dos personas adultas que intercambian fotografías desnudos, por ejemplo, o videos, y una de ellas difunde estas imágenes de la otra a través de redes sociales, por ejemplo, como hay un concepto de porno de venganza, por ejemplo, entre otros, que digamos, como desquite con la otra persona, se publica estas imágenes para difamarla, para generarle algún perjuicio. Entonces, no necesariamente el concepto lo podemos enmarcar en términos absolutos en el artículo 161A, pero entendiendo que no habiendo autorización del afectado, podría perfectamente encuadrarse ahí. En esta disposición del artículo 161A se arriesga en todo caso una pena bastante baja, reclusión menor en cualquiera, no, perdón, no es una pena baja, hay una multa que podría ser eventualmente
de 50 a 500 unidades tributarias mensuales, pero también es reclusión menor en cualquiera de sus grados, va a depender del caso concreto, ciertamente. Y el 296 del Código Penal, que es la amenaza, digamos, de difundir información íntima, que ahí estaba el caso que había comentado del conservador de bienes raíces. Hay un artículo en la revista chilena de Derecho que es del año 2008, escrito por don Álvaro Fernández Díaz, que trata este tema un poco más a fondo. Sobre el bien jurídico que se protege con estos delitos, bueno, podemos reducirlo a la honra de las personas, dado el compromiso que hay detrás de estos hechos. Esa sería mi respuesta. Michelle. Muchísimas gracias. Sí, adelante. Díganos, profesor. Complementar. Concuerdo con Felipe con la última parte. Efectivamente, el 296 puede ser una de las figuras aplicables. Ahora, respecto al 161A, yo creo que es un tipo penal que tiene un defecto bien importante justamente para los casos de la pregunta que realizaban a través del chat. Este tipo penal en particular está destinado a proteger las grabaciones, registros, conversaciones, etcétera, de carácter privado que han sido obtenidas de forma subrepticia, sin la autorización de aquella persona que registraba, particularmente respecto a la pregunta, cuando en el ámbito de una relación, y voy a hablar primero en términos de adultos, en el ámbito de una relación consentida, se toman fotografías o uno le toma fotografías al otro o una de las personas le envía a su pareja, por ejemplo, una fotografía, y esto realizado obviamente con consentimiento, está fuera del ámbito del inciso primero del 161. ¿no? Y el inciso segundo, que es el inciso que castiga la difusión de estos videos, lo que hace es remitirse al objeto del inciso primero. O sea, solo estaba castigando la difusión del material que es obtenido subrepticiamente, no del que es obtenido con consentimiento. Y de hecho, en un proyecto de ley que presentó la diputada Maite Orsini, que era el proyecto de ley PAC, justamente se trataba de parchar este vacío del 161A. Lamentablemente está ahí como proyecto de ley simplemente, y el legislador, cuando realiza una complementación del 161A y B, incorporando el 161C, no parcha este problema. Porque desde mi perspectiva al menos implica que estamos fuera del ámbito de la penalidad cuando lo que se difunde a través de lo que Felipe denominó efectivamente como el porn revenge o la venganza pornográfica, estaría fuera del ámbito de la penalidad. Lamentablemente, porque es una conducta con el suficiente desvalor para ser castigada. ¿no? Pero en el marco del principio de legalidad no deberíamos castigarlo. Bueno, preocupante esta última conclusión, pero bueno, es la realidad y es un tema del que hay que hablar, porque si no se hablan, pues no llegarán las soluciones. Entonces, bueno, así damos por finalizado nuestro seminario. Queremos agradecerle a todos nuestros asistentes por sus preguntas. Sabemos que no pudimos contestarlas todas, quedaron en el chat direcciones de correo electrónico, nuestra cuenta de Instagram, y que sepan también que el video del seminario va a ser compartido en la plataforma YouTube de nuestra universidad. Muchísimas gracias a nuestros expositores por tan interesantes ponencias y bueno, cuídense, los dejamos invitados a nuestros próximos seminarios web de la Facultad de Derecho. Que estén muy bien, buenas noches a todos.